Señoría, el derecho que yo encuentro recogido en el articulado de la Constitución es el derecho del artículo 23, el derecho al ejercicio del cargo público representativo. En este caso, yo me encuentro en esta comisión, como diputado del Congreso que soy, en representación de una circunscripción electoral, y el hecho de no poder entender el debate que se va a llevar a cabo en esta comisión me priva de mi derecho constitucional, repito, del artículo 23, al ejercicio del cargo público representativo y, por ende, disminuye la representatividad de los ciudadanos que me han elegido. Dicho derecho no se suple con la entrega de un texto en otro idioma, entre otras cosas porque seguramente no habrá un protocolo notarial que acreditará la coincidencia entre la intervención oral y la intervención escrita. Adicionalmente, es absolutamente anómalo que en el diario de sesiones figure algo que no se ha dicho en una de las sesiones. El representante de Junts va a intervenir de manera oral. Esa es su intervención y esa sería la que tendría que figurar en el diario de sesiones. Aquí tenemos una doble vulneración. En primer lugar, una vulneración de un acuerdo adoptado en esta Cámara con nuestro voto en contra, por descontado, que es el de uso de las lenguas autonómicas en los debates en pleno y en comisión, para la cual o para cuyo cumplimiento la mesa de la Cámara no ha puesto los medios técnicos imprescindibles. Y otra, muchísimo más grave, repito, la vulneración del derecho al cargo público de quienes no entienden o no desean entender el catalán. Por cierto, no es ninguno de los dos mi caso. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, en esta primera comparecencia de la Comisión de Justicia deberíamos dedicarnos a hablar solo de los males endémicos de la justicia, esos que vienen persiguiendo a los justiciables y a los profesionales de la justicia desde hace décadas por la misma inacción o falta de voluntad política tanto de los gobiernos del Partido Socialista como el Partido Popular. Y no es cuestión de hablar de más dinero, como algunos repiten machaconamente. Precisamente lo que en la justicia, en los presupuestos de justicia, se ha gastado mucho, pero se ha gastado mal. Por ejemplo, 88 euros por habitante de media en relación con la media de 60 euros del resto de los países de la Unión Europea. Los problemas siguen siendo los mismos. Hace falta mayor número de plazas de jueces y magistrados, con una media en España de 12 jueces o magistrados por cada 100.000 habitantes, en comparación con esa media de 22 jueces o magistrados por cada 100.000 en el resto de los países de Europa. Hacen falta más letrados de la Administración de Justicia, hacen falta más fiscales, más peritos, más agentes, hace falta una formación permanente, sí, hacen falta infraestructuras, más tecnología, menor burocracia, una justicia que en definitiva es lenta, con unas leyes procesales que no son eficaces y un desprecio, entre otros, como ya se ha mencionado, al turno de oficio. Sobre todo, lo que necesita la justicia es respeto. Respeto a su independencia, no injerencia de los partidos políticos. Y un nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución, en que la mayoría provengan de la justicia mediante un voto directo, personal, secreto e igual, y no por dedicación o decisión de los órganos de los partidos políticos, así como el nombramiento de las altas magistraturas del Estado mediante procedimientos que sean de absoluta imparcialidad. Pero, señor ministro, usted comparece aquí como el máximo exponente de lo que es un cambio de régimen mediante lo que sin duda ha sido un golpe de Estado desde las instituciones. Usted acapara en su persona los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo como ministro de la Presidencia, el poder legislativo como ministro de Relaciones con las Cortes y el poder judicial como ministro de Justicia. Por tanto, usted podríamos decir que una vez más ha profanado, pero en este caso ha profanado la división de poderes. Usted comparece aquí, señor ministro, como fedatario o notario público. ¿Pero de qué? Pues de la consecuencia de los pactos de la infamia de Waterloo, con esa ley de amnistía, con esas promesas a los golpistas, que no son otra cosa, señor ministro, para que no le quepa ninguna duda, que el mayor ataque que ha habido al Estado de Derecho, artículo 1.1 de nuestra Constitución, a la igualdad de los españoles, artículo 14 de la Constitución, a la independencia judicial, artículo 117 de la Constitución, a la soberanía nacional, artículo 1.2, y a la jerarquía normativa, artículo 9.3. Por tanto, todos los elementos de un auténtico golpe de Estado
al Estado de Derecho y a la Constitución. Usted se ha atrevido a decir aquí que va a luchar para que no haya injerencias en la justicia por parte de la política y que va a respetar las resoluciones judiciales. Vaya sarcasmo, vaya hipocresía con lo que ustedes han hecho para poder estar en el Gobierno y ser usted ministro. Usted y su Gobierno representan el mayor acto de corrupción política que ha habido nunca en la historia desde que se aprobó la Constitución, porque por 7 votos que les faltaban para llegar al Gobierno han indultado a los condenados por el 1 de octubre, que fue el golpe de Estado en Cataluña. Han acordado una amnistía para delincuentes abiertamente reincidentes, una condonación de deuda a comunidad autónoma desleal, un referéndum como han prometido para los separatistas y, lo que es peor, por si hubiera algo peor, siguen anunciando más medidas, como por ejemplo despenalizar la apología al terrorismo, despenalizar los ultrajes a los símbolos nacionales o despenalizar las injurias a la corona. Usted representa la legitimación de la impunidad, de la arbitrariedad, la legitimación de quienes dan golpes de Estado, de quienes son violentos. Y, por contra, criminaliza a todos aquellos que creemos en el Estado de Derecho, en la igualdad entre los españoles y en la ley, a los jueces, a los fiscales, a los policías, en definitiva, a la inmensa mayoría de los españoles que no queremos que se desprecien nuestras libertades, que se pisotee nuestra Constitución, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Ustedes han provocado con sus socios, estos del Junts, estos de Juntos por el Golpe, en esa guerra judicial, amenazando a jueces, no se ría, que es muy serio, ni sonría, amenazando a jueces, señalando desde la tribuna del Congreso a jueces, a guardias civiles, a policías, en una auténtica caza de brujas contra todo aquel que se atreve a levantar con dignidad la bandera del Estado de Derecho y la justicia. Listas negras es lo que pronto veremos de jueces desafectos al régimen que ustedes representan. Porque, señor ministro, ha sido usted quien se ha reunido en Barcelona. ¿Con quién? Con un golpista condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que tuve el honor de ver sentado en el banquillo de los acusados y que ustedes indultaron. Con ese ha negociado el Gobierno. Y también se ha ido a Bruselas a querer convencer al comisario de Justicia y a la vicepresidenta de la Comisión de Transparencia. Y luego salió mintiendo en la prensa y diciendo que en Europa les preocupa cero lo que estamos haciendo con la ley de amnistía. 2 días después o 2 horas después fue absolutamente desmentidas sus palabras precisamente por el comisario de Justicia, diciendo que claro que les preocupan, que tienen muchas dudas y que les están haciendo todo tipo de preguntas porque no entienden eso de amnistiar a los golpistas para llegar al Gobierno. Una amnistía que fue rechazada en estas Cortes cuando fueron constituyentes en 1978 porque se entendió que no podía haber indultos generalizados, que era una auténtica excepción en un periodo de transición política, que fue rechazada por los ministros socialistas 2 meses antes de las elecciones y por el propio Sánchez, diciendo que era absolutamente inconstitucional la pretensión de los separatistas golpistas, que ha sido rechazada por todas las asociaciones de jueces, de fiscales, de diplomáticos, de inspectores de Hacienda, por declaraciones del propio Consejo General del Poder Judicial y por el propio presidente del Tribunal Supremo. Y además, ustedes, para esta ley de amnistía, previamente se han asegurado el control del Tribunal Constitucional. ¿Poniendo allí a quién? Pues poniendo allí al que ha redactado el borrador de esta ley, al señor Conde Pumpido, y poniendo allí al que fue su ministro de Justicia 3 días antes, el señor Campos. Usted sabe que esto es así y que ha sido premeditado durante meses para que al final no tuvieran ningún contrapoder, ninguna barrera. En conclusión, señor ministro, ustedes representan, y Sánchez y usted como ministro, la autocracia más evidente desde el poder. Ya tienen controlado el Centro de Investigaciones Sociológicas, la Agencia EFE, la Radiotelevisión, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Congreso de los Diputados y ahora también han intentado controlar el Consejo de Estado. Lo que pasa es que le ha salido mal, por mucho que usted lo criticara en ese respeto que dice que tiene usted a las instituciones, cuando el Tribunal Supremo le anuló el nombramiento de la presidenta por no ser idónea y no reconocerle ese prestigio como jurista. Solo le falta controlar, y ya se le ha notado mucho, el Consejo General del Poder Judicial, ese que se vienen repartiendo desde hace décadas, tanto monta tanto los gobiernos del PP, los gobiernos del PSOE.
Pero le digo, señor ministro, en conclusión, que ustedes son un verdadero peligro para la democracia, para la justicia y para la libertad. ¿Y sabe por qué? Porque si han sido capaces de negociar el Gobierno de España, prometiéndoles que los culpables pasarán a ser inocentes, están ustedes muy cerca de la línea en la que decidirán que los inocentes pasan a ser culpables. Y, por tanto, ese es el principio de las dictaduras, cuando se comienza a ilegalizar a todos los partidos que no les siguen el juego, cuando se empieza a encerrar a todos aquellos que ustedes calificarán como disidentes porque no aceptan su régimen. En definitiva, cuando se comienza a favorecer a los enemigos y a perjudicar a los adversarios. Yo no voy a terminar deseándole un buen mandato. No se lo merecen ni ustedes ni los españoles. Le deseo que cuanto antes logremos que salgan ustedes de la Moncloa, usted de sus 3 ministerios, y que luego tengan un juicio justo ante los tribunales y ante la historia. Muchas gracias. Gracias, señor Ortega. A continuación, tiene la palabra